Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión traemos el tema de las fuentes del derecho. Sabemos de antemano que los tribunales nacionales, los tribunales internacionales, para dar solución a los conflictos entre las partes, consultan diferentes fuentes del derecho. ¿Cuáles son estas? Bueno, las tenemos la clasificación y se encuentran las históricas, las reales y las formales. Las históricas se crean y evolucionan a través del tiempo. No están vigentes, pero nos sirven de base para nuevas creaciones, para comparar y hasta incluso no cometer el error que ya tenían las anteriores, sino que lo que se cree sea mejor que lo anterior. Las reales son el elemento distintivo de una sociedad. Un elemento distintivo de una sociedad es, por ejemplo, en los pueblos. Hace tiempo vi que en uno de ellos el frijol lo comerciaban por medio de un cuarterón que le llamaban. Un cuarterón es como una bandeja del tamaño de una sardina y ese era el cuarterón y entonces era su medida establecida para comerciar las semillas. Esos son las fuentes reales, son lo distintivo de una sociedad. Otra distinción de una sociedad es que, por ejemplo, aquí en Cancún, eh, en cualquier etapa del año, las mujeres andan en chiquichor. Eso es distintivo de la sociedad porque si nos vamos a Coahuila, en invierno andan súper abrigadas, pañal adentro, la pijama y luego la ropa de vestir. Y en verano, pues hace demasiado calor y también, ¿por qué no? Pues usan el chiquichor. Entonces son distinciones de las sociedades. Y las fuentes formales, pues es la legislación propiamente dicha, o sea, las leyes escritas, la jurisprudencia, que en un momento la explicaremos, la reglamentación, también la explicaremos, y las costumbres. Las costumbres es lo que hace la gente que a través del tiempo se va a constituir como una ley. A las fuentes formales también se les llaman procesos de creación de las normas jurídicas y el artículo fundamentado en el artículo 14 Constitución. O sea, la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina las vamos a convertir en procesos. En proceso legislativo, en proceso jurisprudencial, en proceso reglamentario y el proceso consuetudinario. Dice el artículo 14. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá de ser conforme a la letra de cada ley o a la interpretación jurídica de esa ley y a falta de esa se fundará en los principios generales del derecho. Entonces, todo problema entre las partes se fundamentará en las leyes al pie de la letra o su interpretación y todo ciudadano tiene derecho a un proceso, ¿verdad? Para que se le dicte su sentencia. Los países con derecho escrito, pues tenemos a México y su constitución. La ley es la fuente formal como el resultado de la actividad del proceso legislativo, ¿verdad? ¿Y quién lleva a cabo el proceso legislativo en México? Pues intervienen los poderes, el legislativo propiamente dicho y el poder ejecutivo. ¿Y este proceso en qué consiste? Tiene varios pasos. Primero, se da una iniciativa de ley. La puede presentar la presidenta, la Cámara de Diputados,
la Cámara de Senadores y las legislaturas locales, pero también la ciudadanía. O sea, que todos y cada uno de nosotros podemos hacer una iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley pasa a una discusión, se discute en las cámaras de origen y en la cámara revisora. Si esta ley es adecuada, viene la aprobación y se acepta el proyecto de ley parcialmente o totalmente, de acuerdo a la dictaminación en las cámaras revisoras. Sanción. Este derecho de veto es facultad de la presidencia y lo puede ejercer siempre y cuando encuentre ciertos detalles que no concuerden o que no le sean a primera vista adecuados para llevar a la publicación. Y si es aceptada, se procede a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y la iniciativa de vigencia es el lapso entre la publicación y la fecha de entrada en vigor. O sea que todavía hay un lapso en el que se publica y en el que se va a llevar a cabo. Puede ser 24 horas, 48 horas, 36 horas, depende de cómo se indicó en la fecha de publicación. Ahora, el proceso jurisprudencial, ¿en qué consiste? Dice, es el conjunto de principios, criterios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales para dar respuesta en caso de que existan problemas de integración y de interpretación de la ley. Esto está fundamentado con el artículo 94, el artículo 99 de la Constitución y en el 192 de la Ley de Amparo. Integración. ¿En qué consiste o cuál es el problema cuando se lleva a cabo una integración? Dice, es el procedimiento para colmar las lagunas del derecho y determinar el derecho aplicable. Ok, están las leyes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, pero ninguna se adapta adecuadamente al problema en discusión y entonces, ¿verdad? La integración, el Supremo Tribunal va a hacer una integración para determinar cuál es el derecho más adecuado y más aplicable para el problema que están llevando a solución. Y la interpretación, hay, hay disposición legislativa, pero es insuficiente para resolver el caso, es adscribir el significado correcto a las leyes. Ok. Y el proceso reglamentario, ese es más fácil de entender. Es originado por el ejercicio de la potestad reglamentaria. Es una atribución constitucional y legal del Poder Ejecutivo. Es indelegable a otros órganos de la Administración Pública. Este es el artículo 89, fracción 1 de la Constitución. ¿Ok? Es una facultad del Poder Ejecutivo, del presidente de la República. Está obligado a obligar a que se lleven a cabo al pie de la letra los derechos y obligaciones de nuestras normas jurídicas. La potestad reglamentaria emana de la Constitución y sus leyes, y su finalidad es complementar lo dispuesto para facilitar una aplicación práctica en los principios de nuestra Constitución. De ahí salen los reglamentos, las normas jurídicas obligatorias y forma parte del ordenamiento jurídico vigente. En medicina tenemos la norma oficial mexicana del expediente, la norma oficial mexicana de la atención del parto, del manejo de la paciente con preeclampsia y así sucesivamente. Y todas emanan de la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud es reglamentada, es una potestad de la Constitución. Y el proceso consuetudinario y la costumbre. Ya mencionamos que todas las sociedades tienen costumbres
¿verdad? Son normas, prácticas basadas en la costumbre, tradiciones, repetición de comportamiento que la comunidad acepta como obligatorios. No se formalizan en leyes escritas, pero están profundamente arraigadas en la cultura y en los valores de la sociedad, de tal manera que deben de llevarse a cabo. Sus características. Número uno, basado en las costumbres. Es un hábito que se convierte en norma jurídica, fundamentado en el artículo 10 del Código Civil del Distrito Federal y artículo 997 del Código Civil Federal. Es de carácter no escrito. Transmisión intergeneracional, o sea, de generación en generación se va transmitiendo. Y es de carácter evolutivo. Puede variar o cambiar a través del tiempo. Entonces, hay una constante evolución de nuestras normas en, en el proceso consuetudinario. Por ejemplo, ya mencionábamos el detalle de que cuando yo invito a una mujer a comer, pues la normatividad es que yo soy el que paga. Ahora, actualmente no sé quién sacó el 50-50 y las mujeres de ahí se agarran para alegar y alegar y alegar de que no van a aceptar, de que el hombre debe de pagar. Pues si eso era una norma adecuada, ¿quién la sacó? No sé. Pero entonces está en constante cambio de a la manera de tal de que, oye, ya me puse a pensar si es cierto, ¿por qué yo voy a pagarle? ¿Verdad? Pues entonces más vale, más mejor, 50-50. Derechos iguales. ¿Será por eso derechos iguales? Ok. La doctrina está contenida, está, contiene las opiniones de los juristas y académicos del derecho y estudiosos del derecho. Sus características. No es fuente formal, es una fuente material auxiliar del derecho. Sus estudios pueden apoyar a la argumentación. Su influencia intelectual y académica puede apoyar a la comprensión y mejora del sistema legal. En el ejemplo de casos médicos legales, escuché con anterioridad un problema que ocurrió en la atención de una paciente en el trabajo de parto. Y era si era por cesárea o si era de parto normal. Se hace la demanda y decían, tenía que haber sido cesárea. Pero la norma oficial mexicana de la atención del parto, pues ya fue una ley que se establece desde 2011 y no ha tenido sus modificaciones. Y los cambios evolutivos que han ocurrido en la atención de parto y cesárea, pues los estudiosos, los que están en constante estudio, pues ya sacan otras determinaciones. En esta ocasión debe ocurrir así, en esta otra ocasión debe ocurrir así, de tal manera que esos estudios pueden apoyar a la argumentación para dar solución al conflicto que se tiene presente. Esa es la doctrina y en el caso de los juristas, pues también ocurre lo mismo, ¿verdad? Los estudiosos, los que van adelante, los que van a la proa de, de el derecho, pues son los que nos pueden dar la pauta para la argumentación. Ok. Las fuentes reales del derecho. El diccionario jurídico dice, son el conjunto de hechos de la naturaleza, creaciones del hombre, eventos sociales, políticos y económicos que dan contenido a las normas jurídicas. Es decir, son procesos externos naturales, por ejemplo, la inundación que ocurrió en Poza Rica, Veracruz,
nos lleva a determinar nuevas normas de cómo se va a recibir la ayuda, de cómo se va a distribuir adecuadamente, porque como es un desastre tremendo, ¿verdad? No se puede establecer las normas o no se pueden llevar a cabo las normas ya escritas. Se tienen que modificar de acuerdo al desastre que ha ocurrido. En los problemas económicos, pues tenemos el tratado de el TEMEC y sus nuevas modificaciones que está haciendo Estados Unidos, pero acá los comerciantes tienen que llevar a cabo sus actividades diarias y mientras se acepta o no las nuevas normas, pues ellos pueden seguir manejando su mercancía, ¿verdad? En común acuerdo. Otros motivos, pues, son el COVID, que nos llevó a la obligatoriedad de usar el cubrebocas, por ejemplo, algo muy sencillo. Y esas son las fuentes reales del derecho. Las fuentes históricas del derecho, ya lo hemos mencionado, que son documentos del pasado que estuvieron vigentes en su momento. Sirven como antecedente y referencia para crear nuevas leyes. Y, y además dan inspiración legislativa para crear nuevos modelos. Y voltean a ver lo escrito anteriormente para mejorar o para evitar ciertos errores. Te dice que si no conocemos la historia, podemos cometer los mismos errores que ya se cometieron anteriormente. Entonces es muy importante tener presente las fuentes históricas del derecho. Eh, tenemos un rango o un rango de las leyes, o sea, cuál vale más, cuál vale menos, cuál se va a llevar a cabo o cuál es la que estamos obligados a, a llevar a cabo de acuerdo al problema. Bueno, la pirámide de Kelsey, el derecho comunitario nos pone hasta arriba. Eh, ya había visto otra pirámide en la que decía que la Constitución es la que está arriba, pero que también está a la par de los tratados internacionales. Las leyes orgánicas, ordinarias a seguir, las normas con rango de ley, decretos legislativos, los reglamentos, el convenio colectivo, el contrato de trabajo y usos y costumbres. Entonces, usos y costumbres. Si nosotros estamos usando el cuarterón como fuente de medida para el comercio de los granos, pues es el que se usa. Pero, y, en, y ese es el que va hasta abajo de la pirámide. El contrato de trabajo, por ejemplo, el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores del Seguro Social, es un contrato colectivo, pero no puede estar por encima de lo que dice la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Las leyes orgánicas, de una ley orgánica como es la Ley Federal del Trabajo, o no puede estar por encima de lo que dice la Constitución y mucho menos puede estar por encima de los derechos humanos del Tratado Internacional de los Derechos Humanos. El reglamento interior del trabajo de las empresas también obviamente no puede estar sobre la ley orgánica o la ley federal del trabajo ni por la Constitución. Las normas o con rango de ley, por ejemplo, las normas oficiales de la atención médica, pues son normas y son leyes para nosotros, pero no puede estar sobre encima eh, de la ley general de salud, ¿verdad? Y esa ley general de salud está basada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y está basada en los tratados internacionales de la Organización Mundial de la Salud, que es la que emite también normas y reglamentos a seguir obligatorios para los médicos. Entonces vean ustedes, ¿verdad?
la, la escala de mando, muy bien establecida. El derecho comunitario lo investigué y es el conjunto de normas aplicables a los países miembros y prevalece sobre las leyes nacionales de los Estados miembros en caso de conflicto. Es decir, el país A, el país B. El país A tiene su constitución, el país B tiene su constitución. Ambos forman los derechos comunitarios. Y cuando esos países están en conflicto, lo que prevalecerá es lo que está en los derechos comunitarios y sobre las constituciones de ambos países. Investigué un poquito sobre si México tenía establecidos derechos comunitarios con algunos otros países y no, no lo tiene. La Unión Europea tiene ese derecho comunitario y México nada más forma parte de la Comunidad de Naciones del Derecho Internacional Público y tiene supremacía en el ordenamiento jurídico mexicano. Así está la pirámide de Kelsen y en constante evolución también. Conclusión. Una vez más, se corrobora que es de vital importancia el conocimiento de las normas jurídicas que se encuentran en constante cambio, que son dinámicas, que nos fincan obligaciones pero nos dan derechos. Para todo esto, para una vida en más armonía con los integrantes de nuestra sociedad, nuestros vecinos, con las instituciones de las que formamos parte y las que nos representan como Estado. Remarcamos que el mundo está en constante evolución, la evolución tecnológica, que definitivamente lleva a la aparición de nuevas leyes, los cambios climáticos, que da origen a leyes para la protección de la tierra, los cambios comerciales, TECMEC y los aranceles que no había, que sí hay, que vamos a poner más, y todos los países están en constante conflicto actualmente, cuando antes ya estaba todo establecido, preestablecido, pues ahorita están cambiando las diferentes formas de comercio internacional. Los cambios políticos nacionales e internacionales. Tenemos la guerra de Ucrania, la guerra de Israel, y esos nos van a afectar indirectamente o directamente, no sabemos, ¿verdad? Pero de que nos van a afectar. Los cambios nacionales, la, la narco, los narcos que están muy bien establecidos en México, las políticas que está llevando el gobierno son adecuadas o hay que cambiarlas para mejorar este problema nacional que tenemos. Bueno, a corto y mediano plazo lo veremos. Si son efectivas o hay que modificarlas. Ahora, necesitamos gente comprometida a conocer y difundir las leyes y derechos y deberes que tenemos. ¿Por qué necesitamos ese compromiso? Pues es muy sencillo. Si nosotros estamos con conocimiento de los derechos y deberes, ¿verdad? Vamos a elegir a gobernantes que conozcan de esos derechos y deberes para que la legislación que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues sea un poquito más adecuada. Porque si elegimos a gobernantes ignorantes, pues entonces, ¿quién va a proponer las leyes? ¿Son adecuadas o no son adecuadas? ¿Verdad? ¿Son equitativas? ¿Son con igualdad? Pues la ignorancia nos dará la respuesta. Para dar solución a un problema internacional de gobierno, los tribunales internacionales acudirán a la legislación escrita. En el caso que nos ocupa de Juan Hernández y un comerciante de Estados Unidos,
pues los tribunales acudirán a la legislación escrita, primeramente del Tratado de Comercio Estados Unidos-Canadá, el TEMEC. Acudirá a lo que es los tratados de comercio internacional ya establecidos y que ambos países sean parte de esos tratados. Entonces, la legislación escrita. La jurisprudencia. Las jurisprudencias también van a poder hacer uso de ella. ¿Por qué? Pues porque si hay lagunas, si hay falta de interpretación, ¿verdad? Entonces van a acudir a casos que ya habían ocurrido anteriormente y los van a equiparar para dar solución al problema que exista entre Juan y su colega de Estados Unidos. Las costumbres también pueden intervenir. Pueden intervenir, pues es que el comercio entre Estados Unidos y México se ha llevado a través de muchas décadas, ¿verdad? Y entonces hubo costumbres, antes de que hubiera la ley escrita, los tratados iniciales de, este, de comercio, pues entonces ya había costumbres y pues hicieron un tipo de ley para llevar a cabo ese tipo de comercio. Las doctrinas solamente en caso necesario, ¿verdad? De que eh, sean útiles para que en el momento de la litigación nos ayuden a la fundamentación o se tomarán en cuenta, siempre y cuando los tribunales lo acepten. De esta manera damos conclusión a la plática por el día de hoy y nos vemos en la próxima.